El Poder Judicial y la justicia en general, en prácticamente todas sus aristas, han estado en primera plana en este febrero que se suponía que va a ser relajado. ¿En qué están desde el Ministerio? ¿Cómo están viendo todos los desafíos que hay que enfrentar? Vamos a estar conversando de eso junto al Ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, bien, ¿y usted? Bueno, tal como le decía, ha sido un febrero atípico, hemos tenido muchos casos de alta connotación que se vienen arrastrando con otros de antes. Usted no ha podido descansar, me imagino, mucho, puros problemas. ¿Usted cree que dentro de las cosas más bulladas, como las polémicas con el juez Urrutia, incluso la misma compra de los autos, la renovación de los autos Lexus, puede generarle más daño al Poder Judicial y más que al Poder Judicial a la justicia en sí misma? Que la gente deje de confiar porque eso ya es un problema mayor. A ver, uno de los elementos centrales en un sistema institucional es la confianza en las instituciones en general y en el sistema de justicia en particular. Y es un tema clave para los efectos del funcionamiento de la sociedad en el corto y en el largo plazo. La confianza es estructural, porque es la manera en que además establecemos cooperación entre personas que no nos conocemos, además, ¿no? Entonces, todos aquellos aspectos que puedan estar vinculados al sistema de justicia, uno tiene que tratarlos responsablemente por las características que tiene el sistema de justicia para el funcionamiento institucional. Ahora, algunas de estas tienen que ver con discusiones o debates que están vinculadas a la función judicial y que uno también debiera tratar de entender y explicar, que forman parte de los mecanismos normales de impugnaciones o no de determinado tipo de resoluciones, y en otras tantas tiene que ver con las connotaciones administrativas del funcionamiento del Poder Judicial, y por eso uno tiene que hacer un esfuerzo que cuando se generan este tipo de controversias, uno también tiene que darles un poquito de contexto y delimitar en qué parte efectivamente es un conflicto genuino y en qué parte es una discusión a rato algo ficticia también. Ya, o sea, lo de los autos puede ser algo un poco más de forma, quizás, pero en el caso del juez Urrutia es distinto, y porque, como dice usted, uno le pone el contexto y la gente tiene una sensación de que aquí hay impunidad, que la gente que los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Vemos que hay detenciones en que previamente habían sido detenidos 50, 60 veces, están libres, no se cumplen con eso, y vemos un juez que, pese a todo lo que se llama sentido común, que no necesariamente es lo que corresponde, porque todos podemos creer que es un sentido común, se pasa por encima, se dan beneficios que no corresponden. Gendarmería, de hecho, ha tenido que interceder en este caso, al menos ha sido admisible el recurso que presentaron en las últimas horas para evitar que se puedan producir estas videollamadas que podrían generar un riesgo a la seguridad nacional. Claro, lo que pasa es que usted tiene en su afirmación varias cosas que son distintas. Sí. Una tiene que ver con el funcionamiento regular en el sistema de enjuiciamiento criminal, aquellas personas que probablemente tienen más, que son clientes habituales del sistema, que está en lo que el Congreso ha estado discutiendo sobre el tema de detenciones múltiples, que es una legislación que el Congreso está despachando por parte del Congreso precisamente para abordar ese tema. Pero en el debate sobre la resolución y del caso al cual usted hace mención, y yo la quiero separar porque el Ejecutivo ha sido especialmente enfático del por qué esa resolución es improcedente y por qué en rigor afecta al establecimiento penitenciario más relevante desde el punto de vista de seguridad, que es el establecimiento de máxima seguridad. Entre otras cosas porque el país ha invertido recursos significativos en su habilitación, se reinauguró el año pasado, la mayor cantidad de inversión en tecnología penitenciaria se encuentra en su interior. En él quedan personas en condición de imputado o condenado que están asociados a delitos graves, pero también que puedan ser considerados en sus acciones como peligrosos respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo para la sociedad. Por lo tanto, las personas que están ahí, esencialmente, hoy día, son líderes o cabecillas de bandas de crimen organizado que están asociadas a las investigaciones más complejas del país. Ahora, eso implica que ellos son un riesgo no solo fuera, sino que también dentro de la cárcel. Así a es. diferencia de otro que, no sé. Pero además de eso, porque máxima seguridad lo que impide o lo que trata es que esas personas se mantengan adecuadamente vigiladas para impedir también comunicaciones al exterior con el propósito de la comisión de delitos que son especialmente significativos y de particular connotación. Entonces, el otorgamiento de videollamadas al exterior respecto de personas en las cuales Gendarmería no tiene control, como sí sucede en una visita física. De hecho, en esos establecimientos las visitas solo se pueden realizar a través
¿no?, de locutorio, es decir, no hay contacto físico. Es un lugar donde hay cámaras de muy distinto tipo, donde hay reconocimiento facial, donde aplica también inteligencia artificial. De hecho, parte del problema de este caso es que nos obliga a discutir algunas cosas que podemos decir y otras que no podemos decir sobre las condiciones del establecimiento. Entonces, yo por eso quiero separar lo que usted me plantea en términos generales, que la legislación, el Congreso y el percepciones, que no necesariamente son que yo creo que ajustadas. son importantes hacerse cargo de las percepciones, porque las personas necesitan no solo ver, sino que también sentirse seguros, ¿no? Y es una obligación del Estado y sus instituciones en esas dos dimensiones. Las personas tienen su vida cotidiana y uno podrá hablar en ocasiones de los fríos números, pero lo relevante es también cómo el Estado le transmite que tiene el control de la seguridad y que tiene el control de situaciones de este tipo. Y por eso es tan relevante y por eso Gendarmería ha actuado de esa manera, por eso el gobierno ha sido tan enfático en oponerse a esa resolución, tal como usted ha señalado. La Corte hoy día señaló que la reclamación de Gendarmería es admisible y que en consecuencia tenía facultades para poder reclamar este tipo de decisiones. Y Gendarmería lo va a seguir haciendo, el gobierno se va a sostener porque está en juego el establecimiento penitenciario de mayor seguridad del país. Ahora, esta discusión que yo le planteo ha derivado en que varios parlamentarios, exministros de Justicia, como Carlos Maldonado, han dicho, bueno, hay que hacer ya una modificación del sistema judicial, hay que modificar la reforma procesal penal, estamos con un excesivo garantismo. Sí. ¿Cuánto de eso cree usted que es cierto? ¿No deberíamos hacer reformas? Yo escuché las declaraciones del exministro Carlos Maldonado, que entiendo fue acá, Sí. y me sorprendió porque primero él fue el coordinador de la reforma procesal penal. No tiene por qué estar de acuerdo con lo que No, pensaba yo antes. creo que cada uno puede tener la doctrina Caselli, ¿no? Uno en general... No tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Pero uno tiene que mantener cierta consistencia. Han pasado 20 años. No, está bien, pero uno tiene que tener cierta consistencia. Y entre otras cosas, esa consistencia está dada en que la reforma desde que se entró en funcionamiento hasta hoy ha sido objeto de un sinnúmero de reformas. Precisamente para aumentar la eficacia de la persecución criminal. O sea, ¿es igual la reforma procesal penal hoy que hace 20 años con su instalación? Yo le diría... No, probablemente no, claro. No, No. sustancialmente no. De hecho, buena parte de lo que hoy día está sucediendo con el aumento de las personas privadas de libertad y especialmente de la prisión preventiva, un porcentaje importante de ese aumento se debe a las reformas legales llevadas a cabo por el Congreso. Otro tanto tiene que ver con que tenemos delitos más violentos también. Pero se ha ido restringiendo la discrecionalidad judicial, se han ido estableciendo marcos legales más rígidos. En la actualidad, el Congreso, en un proyecto que es bien transversal y que ha estado promoviendo el Ejecutivo, probablemente está llevándose a cabo la reforma al Código Procesal Penal más importante de los últimos años, entre otras cosas porque para abordar la persecución criminal en términos eficaces no solo basta con las herramientas policiales, sino que además las soluciones y los juicios se lleven a cabo en términos oportunos, ¿no? Las personas necesitan no solo que los casos se resuelvan, sino que se resuelvan en tiempos razonables, en el sentido de que el responsable va a ser declarado culpable, porque ahí la brecha que es más significativa en términos de confianza pública es reducir las brechas de impunidad. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esa tesis. Mira, aquí lo que hay que hacer es echar al tacho a la basura, porque entre otras cosas El expresidente de la Cámara decía eso, hay que pero tirarlo a la basura. Pero eso desconoce varias cosas, que es lo que a mí me preocupa de quienes participan del debate público, porque ¿Qué son diputados en este caso? Que desconocen, uno, todas las reformas que se han realizado en los últimos años, dos, lo que evidencian los datos de las consecuencias de esas reformas, y tres, la agenda de seguridad del último año, los proyectos que se están aprobando ahora, que lo que hacen es reformular en una cantidad importante varias de las instituciones del sistema de enjuiciamiento criminal y que son muy recientes todavía y para que, tener y que apunten resultados. a la eficiencia de la persecución criminal. Ahora, sí usted ha planteado cambios que se deberían hacer, a propósito de los abogados integrantes, por ejemplo, son Sí, nombramientos. pero eso apunta en una dimensión distinta, sí. Hoy día estamos muy focalizados en la agenda de seguridad y en darle eficacia al sistema de enjuiciamiento criminal, además de ampliar la capacidad del sistema penitenciario. En otra oportunidad, yo creo, una de las entrevistas en las cuales yo hace casi un año que yo anticipé el aumento que se estaba produciendo bien significativo de población penal, lo hice acá con usted. Tal cual. Y vamos a hablar de eso. Y las proyecciones más o menos se cumplieron incluso. Entonces, hemos estado muy concentrados, además, trabajando con el Congreso
en reglas especiales para la construcción de penales y reformulación de penales. El presidente ha pedido el desarrollo de un plan maestro en infraestructura penitenciaria para el largo plazo. Es decir, el país, además, dado los cambios que ha tenido en el sistema, en el tipo de población penal y en el aumento de la población penal en el último tiempo, requiere una aproximación distinta. Paremos un poco con los abogados integrantes, hablemos de esto, ya que lo mencionó. Efectivamente, usted nos dijo acá, tenían proyecciones respecto a que íbamos a estar muy por sobre la capacidad, Sí. que se ha cumplido todo eso, pero ¿qué ha pasado entre medio? Porque estas son decisiones que son a mediano y largo plazo, uno no decide, no se puede implementar tan rápido. Y no solo eso, sino que además... ¿Estamos atrasados? O sea, sí, evidentemente sí, pero... estamos atrasados, pero también nos estamos haciendo cargo, y nos estamos haciendo cargo en el contexto del plan de infraestructura que viene desarrollando esta administración, pero también retomando los planes de infraestructura que se venían desarrollando de administraciones anteriores. Porque en esto uno tiene que ser bien claro. En las agendas del sector justicia, como pasa en otros sectores, usted puede abordar reformas estructurales en la medida que suma esfuerzos de distintas administraciones, en el fondo, ¿no? Y por eso las agendas son más bien del Ministerio de Justicia. Nosotros más o menos hemos estado administrando el plan de infraestructura que viene en la administración del presidente Lagos en materia de infraestructura penitenciaria. Hubo actualizaciones entre medio, tanto en la administración, en la primera administración del presidente Piñera, como en las administraciones de la presidenta Bachelet. El exministro Larraín trató de reimpulsar ese plan de infraestructura en el año 2019, pero sobre eso vino después la pandemia. Entonces, pero lo que sucedió es que mantuvimos por un número de años un número relativamente estable de personas privadas de libertad, pero ese número se comenzó a disparar en los últimos 24 meses, y yo diría sobre las estimaciones completamente. Entonces, ¿cuándo podríamos tener cosas concretas? O sea, hoy día tenemos una ley que ya nos faculta para remodelaciones en términos excepcionales, porque necesitábamos ampliar un poquito para exclusión de las normas urbanísticas. Lo segundo es que hemos apurado la habilitación de penales que venían en el sistema. La ampliación del Manzano fue un ejemplo. Está ya en la etapa de licitación para la operación en el sistema de concesiones La Laguna en Talca, que va a ser la operación de aproximadamente 2.409 plazas. Estamos licitando para el sistema de concesiones 2 proyectos de infraestructura penitenciaria este año, y está desarrollándose ese proyecto también considerando algo que ha pedido el presidente para abordar un segundo centro penitenciario en Santiago, que él seguramente lo va a anunciar más adelante. Entonces, el plan de infraestructura está trabajando en esos términos, pero también mirar en perspectiva cómo ha ido cambiando esa población penitenciaria en varios sentidos. Primero, tenemos un aumento muy significativo de la prisión preventiva, y creo que ahí tenemos que observar algunos cambios legislativos que hemos provocado, que han aumentado ese número. ¿Por qué es tan compleja la prisión preventiva? Estamos cerca del 40%. En general, porque tanto la literatura chilena como la literatura comparada, cuando usted tiene un aumento muy significativo de personas en prisión preventiva, tiene un efecto de gestión y congestión del sistema penitenciario, pero también del sistema judicial, porque además permite contagio criminógeno más rápido, etc. Y además hay otro problema, que son muy extensas esas prisiones además, preventivas. el promedio de la prisión preventiva está aumentando. Por el mismo atochamiento del sistema, me imagino. Y claro, porque en el fondo lo que tenemos es que la prisión preventiva continúa y los juicios se demoran, ¿no? Entonces, ese es un efecto, y por eso en la reforma que estamos haciendo ahora, que yo creo que la Cámara de Diputados la va a despachar ahora en el mes de marzo, uno de los aspectos a los cuales estamos apuntando, y hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio Público para eso, es en acelerar reglas específicas para acelerar juicios. Lo segundo, como fenómeno relevante, en las mujeres privadas de libertad. El aumento de mujeres privadas de libertad ha sido bien importante. Eso es una población penal que uno tiene que observar de modo distinto por otra serie de razones. El tipo de delito prevalente en el caso de mujeres privadas de libertad está habitualmente vinculado a la ley de drogas, ¿no? Es sobre el 50%. En el caso de los hombres está en torno al 17-18%. ¿Por qué se explica eso? Porque las mujeres habitualmente están asociadas a ese tipo de delito para la generación de ingresos de su familia. El 90% de las mujeres que ingresan a un centro penitenciario son la jefa del hogar, y más del 85% de una mujer que ingresa es madre. Entonces, el efecto de las mujeres privadas de libertad es un efecto sistémico muy relevante. Y el otro,
que estamos apreciando en estos últimos 24 meses el número de extranjeros privados de libertad. O sea, si nosotros hace 24 meses, un poquito más, teníamos aproximadamente 1.800 personas extranjeras privadas de libertad, hoy día estamos cerca de 8.000. Ese número es muy significativo. Con problemas para identificarlo en muchos casos y yo le diría, y conocer sus prontuarios previos. Y ese es un tema, porque es el tema de la segmentación, por eso genera mecanismos de cooperación internacional para ese fin, pero además de eso, teníamos nosotros cuál era la nacionalidad prevalente y que por favor se entienda bien lo que estoy diciendo para evitar cualquier comentario xenófobo. Simplemente me estoy refiriendo a las cifras, ¿no? Nosotros teníamos la población extranjera más conocida que tenía el país en un sistema que de 1800 era la población boliviana, pero el aumento más significativo que hemos tenido en el último tiempo son de dos tipos de nacionalidad, que es la venezolana y la colombiana. Ministro, a propósito de esto, mezclado también con el caso de alta connotación pública del secuestro, ha trascendido en un medio venezolano que en una reunión pública que todos vimos hace poquito del subsecretario Monsalve, se habría acordado con ese país, esto es lo que dice el medio, por supuesto, se habrían hecho acuerdos de colaboración, casi se va a entender básicamente que dentro de esos acuerdos estaría el intercambio o la colaboración para poder apresar personas que a ellos les interesara. Se generó toda una confusión. ¿Qué es lo que realmente se acordó? Bueno, el subsecretario Monsalve ha sido bien claro esta mañana al decir que la afirmación de ese medio es falsa. Y lo segundo, que yo creo que hay que tener cuidado, porque cuando el subsecretario Monsalve viajó, el propio subsecretario del Interior emitió un comunicado explicando en qué consiste ese acuerdo. Es un acuerdo que esencialmente beneficia a Chile por una razón muy simple. El aumento de población privada de libertad venezolana es muy significativo. En segundo lugar, el acceso a los prontuarios de ellos es muy relevante para nosotros. Es intercambio de información policial. Toda esta idea de que puedan ejecutarse órdenes en el país, o sea, desconoce aspectos centrales sobre la legislación chilena y la forma en que se pueden ejecutar órdenes del extranjero. Por eso, básicamente esto es solo para poder tener más información porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que los extranjeros privados de libertad, a diferencia de los nacionales, nosotros no tenemos sus prontuarios. No. ¿Por qué es tan relevante conocer su historia criminal, entre otras cosas? Para no juntar con un primerizo a alguien que es un es por la segmentación carcelaria. Por supuesto. Entonces, y nosotros tenemos un tema, mire, y de nuevo que se me entienda bien, en máxima seguridad, que ha sido la preocupación central que ha tenido el Ejecutivo respecto a la resolución judicial a la cual usted ha hecho mención. El 65% de las personas que están en máxima seguridad es de nacionalidad extranjera. Entonces, para el país es muy relevante disponer de las personas, de los datos de información, de los datos penales de esas personas. Entonces, no solo la información es falsa, sino que además no se compadece con el objeto perseguido y que justificó la presencia del subsecretario Monsalve en Venezuela. Entonces, a mí me parece, sobre todo en el contexto de un delito tan grave como el que ha ocurrido, superponer planos a mí me parece una irresponsabilidad muy grande. Volviendo ahora sí a la reforma que usted planteaba, los abogados árbitros. Integrantes, perdón. ¿Qué le parece? ¿Por qué hay un riesgo de politización? No, mire, es una institución que está hace muchas décadas en Chile. Yo no conozco ningún proceso de nombramiento de abogados integrantes en donde no aparezca una crítica. Pero hay un acuerdo entre los especialistas, una opinión que yo tengo de antes que era ministro, que es una institución que uno debe suprimir. En general, lo que uno debe buscar es un poder judicial con jueces de carrera, de ingreso profesional. Los abogados integrantes son abogados que, como exige la ley, deben ser de reconocida competencia profesional y académica. Tiene un mecanismo para su nombramiento en que las cortes de apelaciones conforman ternas, a partir de cada una de ellas elige un nombre de cada terna el Ejecutivo. En el caso de las Cortes de Apelaciones se hace todos los años, en el caso de la Corte Suprema cada 3 años. Pero son personas, abogadas y abogadas, que se desempeñan desde su ejercicio profesional, ¿no? O sea, claro, no hay una dedicación exclusiva. No son jueces de dedicación exclusiva. Y eso, por cierto, durante largo tiempo ha implicado una crítica. Por eso siempre ha existido esta figura y la propuesta de ministros suplentes. En algunas jurisdicciones se han ido implementando. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional nosotros teníamos la figura de los abogados integrantes y la suprimimos y creamos la figura de los ministros suplentes. En algunos tribunales especializados, por ejemplo, en los tribunales ambientales,
Se evitó la figura del abogado integrante y por eso existe el ministro suplente. Hay un impacto financiero, por cierto, en la creación del ministro suplente, pero un dato para que lo tengamos presente. El año 97 nosotros hicimos la reforma de la Corte Suprema más importante, aumentamos a 5 miembros, a 21 miembros la Corte, 5 que fueran colaterales, es decir, que vinieran fuera de la carrera judicial con un objetivo muy claro, ¿no? Y es que la Corte Suprema, que el máximo tribunal, se pudiera enriquecer de especialistas que provinieran de fuera de la carrera. Técnicamente en otras áreas. En el fondo. Ha sido los ministros y las ministras que han venido desde fuera, que son los colaterales, yo creo que ha sido una gran experiencia para el país. Pero el propósito que buscaba esa reforma era suprimir los abogados integrantes. Cuando uno revisa la historia de la reforma constitucional, era, bueno, con esto comenzamos el inicio de la supresión de los abogados integrantes. Eso no sucedió. Vienen de afuera, pero se quedan. No, se quedan con dedicación exclusiva. Claro, en el fondo. No vienen de la carrera, sino que vienen de afuera. Pero lo que se buscaba era la primera señal para la supresión de los abogados integrantes. No pasó en la Corte Suprema. Y parte del problema que tenemos, y esto también tiene que ver con un diagnóstico que la Corte Suprema tiene hace tiempo, y que, por cierto, los especialistas también están de acuerdo, que tenemos a la Corte Suprema y en algún sentido también a las Cortes de Apelaciones, también a cargo de funciones de gobierno judicial o administrativa. Entonces, distraemos mucha atención de los jueces y de las juezas de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones en funciones que son en rigor estrictamente administrativas y que lo que hacen es que muchas de las veces que ellos están ausentes es precisamente porque están cumpliendo labores administrativas y no las jurisdiccionales. Nos queda muy poco tiempo, ministro. Dos cosas. Una muy breve. Las pensiones de gracia ya se presentaron, sí. La Contraloría tomó razón. ¿Cuándo vamos a ver las revertidas ya en la práctica? Están tomadas razón, así sí. Que deben estar en el proceso de notificación y a partir de los procesos de notificación ya deberán una vez notificado ya no se suspende. ¿Podrían ellos eventualmente demandar por cierto, acciones? Sí. Eso es un tema que lo veremos en su momento. Veremos en su oportunidad quiénes y por qué razones judicialicen. Y otra cosa, en los próximos días va a viajar usted a Ginebra, a Suiza. ¿Es sí. un tema relevante en temas de derechos humanos? Sí, ¿van a dar examen? El país da, después de 10 años, su primer examen en materia de derechos humanos para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué después de 10 años? Porque Chile lo dio por última vez en el 2014. ¿Y es cada 10 años? No, lo que Chile lo iba a dar su examen el año 2020, no lo pudo dar producto de la pandemia y se ha ido postergando, así que después de 10 años Chile debe dar su examen. Esto es importante porque no lo hace el gobierno, es el Estado de Chile. Entonces, yo soy jefe de delegación, pero va un representante del Congreso, del Senado, otro ministro de la Corte Suprema y luego representantes de los ministerios más relevantes en las medidas en las cuales, de cada uno de los derechos en los cuales el Estado debe dar cuenta, ¿no? ¿Y de qué deben dar cuenta? ¿Qué tipo de cosas le preguntan? ¿Qué temas son relevantes? Por ejemplo, en materia de no discriminación, en materia de derechos de la mujer, en materia de aspectos que están vinculados a tortura, tratos crueles e inhumanos, y eso va desde comportamiento policial hasta la situación que se encuentran en las cárceles. ¿El estallido social va a estar ahí dentro de los temas? Es evidente, ¿no? Porque con seguridad el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a formular preguntas. El país prepara un informe. En el caso mío, yo he tenido que estar estudiando mucho durante este tiempo, porque no solo es lo que Chile informó el examen del 2014, sino que los reportes que ha enviado entre medio, la cantidad de tratados que ha tenido que firmar. Es un examen donde Chile realiza una presentación inicial y luego es un test de pregunta y respuesta que dura 2 días. O sea, peor que un examen de grado. Anda por ahí, o que un alegato con jueces que saben, ellos reciben a la sociedad civil antes, tienen información antes, por lo tanto las preguntas no son genéricas, son muy específicas. ¿Y usted que ha visto toda esta información, estamos tranquilos de tener buena Chile respuesta para Chile todas las posibles preguntas? Chile avanzado, tiene brechas y tiene que seguir avanzando. Así que en lo demás vamos a ver cómo sea el diálogo con el comité y las recomendaciones que a partir de esto van a producirse. Esto va a ser en los próximos días. En los próximos días, así sí, que falta muy poquito. Vamos a estar mirándolo, ministro. Muchas gracias, que le vaya muy bien. No, por favor, gracias a usted. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.